Frigerio, hubo una noticia que realmente era inesperada, digo, incluso para quienes sabían o creían entender por dónde podría el discurso de apertura de sesiones y que tuvo que ver con el impulso a una querella contra funcionarios del gobierno de Macri por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. ¿A qué cree que responde en términos políticos? ¿Cuál sería su respuesta a eso? A mí me decepcionó mucho el mensaje. Yo creo que después de un año tan duro para todos los argentinos, era el momento de hablarle a los argentinos de futuro, ¿no? De cómo íbamos a salir de esta situación tan desesperante para tanta gente. Y hizo un discurso del pasado, ¿no? De echar culpa, de pasar facturas, de judicializar más la política y los actos de gobierno, cosa que me parece lamentable. Puntualmente con el tema de la deuda, si vamos a judicializar la toma de deuda, tenemos que arrancar desde el Rodrigazo esta parte, porque todos los gobiernos han incrementado la deuda, el kirchnerismo más que ningún otro también a lo largo de sus 12 años de mandato. Pero la deuda no es el problema, la deuda es la manifestación del problema madre que tiene la economía argentina, que es el déficit del Estado. Un Estado que siempre gasta más de lo que recauda, independientemente de la presión impositiva que tenga, que hoy es altísima, está en los lugares más altos del mundo. Con lo cual, si no atacamos eso, vamos a tener o más deuda, o más emisión, como hace este gobierno, o, como hizo en el pasado, liquidar la joya de la abuela, como hizo con las AFJP, etc. El problema no es la deuda es la manifestación del problema. El problema es una dirigencia política que no puede y no le encuentra la vuelta a enfrentar la magnitud del déficit fiscal que tenemos, básicamente a mi juicio porque no se ponen de acuerdo en eliminar los enormes privilegios que contiene nuestro presupuesto. Tremendos privilegios. Ahora, pero ¿ustedes por qué no lo hicieron? Porque esos 44.000 millones de dólares lo tomó la gestión de Macri, ¿no? Bueno, dos de cada 3 dólares que tomó la gestión de Macri fue para pagar deuda preexistente, heredada. En el fondo, con el caso de la deuda con el fondo, mucho más aún. El 95% de la deuda del fondo fue para pagar otra deuda. Con lo cual, el relato con estos números contundentes queda bastante debilitado. Nosotros nos costó, y yo creo que tuvo que ver con esa debilidad política de origen que teníamos y que tuvimos, enfrentar este problema que a mi juicio es el más grave de los problemas de la economía, o la madre, si se quiere, de los problemas. Lo hicimos recién al final del mandato, ya cuando estábamos en el marco del acuerdo con el fondo, donde pudimos llegar a un presupuesto con equilibrio primario, que es el primer paso, ¿no? de lo que hay que hacer. No fue el mejor presupuesto que podríamos obtener, pero dada nuestra debilidad, fue un paso importante hacia adelante. Hoy volvemos a tener déficit altísimo, en parte por la pandemia, pero el último ejercicio fiscal de Cristina Fernández de Kirchner tuvo un déficit de casi 4 puntos de producto. Nosotros lo entregamos en casi 0, ¿no? En el medio, por supuesto que se generó deuda, porque si hay déficit fiscal, hay incremento de deuda. Insisto, o hay emisión monetaria, o se venden activos del Estado, o se aumenta la presión tributaria, como también se hizo en el pasado de manera exorbitante. Acá no hay magia, acá hay que atacar los problemas de fondo, que tienen que ver básicamente con un Estado que no puede resolver sus problemas y entonces le transfiere el problema al sector productivo, a las pymes, al sector privado. Y eso tiene que ver con la incapacidad que tenemos como economía de generar empleo de calidad también, ¿no? Y el Estado termina siendo una suerte de seguro de desempleo encubierto. Ahora, usted habla mucho y habla mucho como de la superación de la grieta, ¿no? Como que el futuro es superando la grieta. Yo me pregunto, en ese caso, ¿cuáles son los límites con los que se encuentra eso? Porque un espacio político representa algo y no representa otro montón de cosas, ¿no? Digo, ¿cuáles son los límites de eso cuando, por ejemplo, hay una persona que ostenta o dice ostentar, después podemos hablar de cómo funciona la democracia en Formosa, como Gildo Infran, el aval del voto a lo largo de los años? Está muy bien la pregunta. Yo trabajo en política para terminar con los revanchismos, para terminar con esta idea de construcción política aplastando al rival, al adversario. Yo creo que eso nos hace muy mal. Creo que la Argentina tiene que encontrar puentes y tiene que encontrar lugares donde nos unamos para enfrentar estos problemas que se vienen repitiendo de hace medio siglo en nuestro país y no le encontramos la vuelta. La inflación, la incapacidad de crecer, la inseguridad, la educación, que cada vez está peor, la salud. Necesitamos juntarnos o tener una masa crítica lo suficientemente grande como para enfrentar con volumen político esos problemas. Eso no quiere decir que todos tengamos los mismos valores ni que tengamos que estar todos detrás de ese programa. Pero tiene que ser una masa crítica importante. Y hay que empezar con humildad. Yo creo que la humildad es algo que se está perdiendo en la política. ¿Quién puede tirar la primer piedra?
Hoy, ¿quién puede pasar facturas sobre los problemas? ¿Quién puede decir que no tiene nada que ver en la política con el hecho de que los argentinos vivamos como vivamos, con el hecho de que tengamos 50% de argentinos en la pobreza? Por supuesto que las responsabilidades no son todas iguales. Hay quienes han gobernado más tiempo, hay quienes han cometido más errores, hay quienes se han enriquecido mientras el pueblo se empobrecía. Pero de alguna manera, por acción u omisión, todos tenemos una cuota de responsabilidad en que estemos como estemos. Y eso nos tiene que hacer transformar en personas más humildes, y de ahí a la posibilidad de tender puentes hacia el adversario para lograr puntos de encuentro, hay un primer paso. No digo en todo, pero en los temas fundamentales que hacen, que mueven el amperímetro, que hacen que la gente pueda vivir mejor, nos tenemos que poner de acuerdo y sacarnos la idea también de que todos los malos están de un lado y todos los buenos están del otro lado, porque eso también es falso. Eso lo acusa Carrió, ¿no? De tener algún tipo de vínculo con el peronismo. Pero por supuesto que yo dialogo con todos. Y ese era mi trabajo también como ministro del Interior de un gobierno, como dijimos, probablemente el que más lo necesitaba, porque teníamos la menor cantidad de diputados, senadores, gobernadores, etcétera. No podíamos haber sacado todas esas leyes si no era a través de un trabajo artesanal de llegar a acuerdos. Y los proyectos de ley que enviábamos al Congreso los discutíamos, y muchas veces esa oposición, o una parte, no toda, había una parte que solo se dedicaba a poner palos en la rueda, pero una parte de la oposición hizo que esos proyectos fueran mejores y se transformaran en leyes mejores. Yo insisto con esto, no nos creamos dueños de la verdad, no creamos que nosotros tenemos la verdad, porque nosotros también fuimos parte, de alguna manera, de los problemas de la Argentina. Y tratemos de encontrar algo que no reivindique el pasado, sino que logre un paradigma de futuro distinto, donde podamos encontrarnos, no todos, porque no todos compartimos los mismos valores ni tenemos las mismas ideas, pero una masa crítica suficientemente fuerte como para, de una vez por todas, esos problemas que venimos repitiendo hace medio siglo, los podamos cambiar, aunque sea por otros problemas. ¿Y qué líder hoy concentra esa visión de país superador, esa visión de país que puede ofrecer una esperanza, una idea de futuro posible para usted? Bueno, hay que construirlo, hay que construirlo. Hoy la oposición, después de una derrota electoral, tiene una conducción más horizontal, ¿no? Que es lógico, en general siempre pasa así, y probablemente hasta la próxima elección, hasta las próximas PASO, no tengamos un único líder o un líder que sea primus inter pares. Macri fue líder de este espacio a partir de ganar la interna a principios de 2015. Y probablemente el que sea ese líder lo va a hacer después de pasar por ese tamiz electoral en el 2023. Y está bien que así sea. Digo, hoy la gente no le importa quién es el líder de la oposición. La gente, yo creo, por lo menos quiere vernos juntos, quiere vernos comprometidos con los problemas. Y también quiere la gente, por lo menos por lo que yo percibo, que hablemos de los problemas de la gente y no de una agenda de la política que está cada vez más alejada precisamente de esos problemas concretos del día a día. Pero podría, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta reunir las condiciones de ese líder capaz de gestionar los problemas que tiene la Argentina. Bueno, hoy la oposición tiene, o la coalición opositora tiene la ventaja, si se quiere, relativa de tener muchos posibles liderazgos. Por supuesto que sobresale el de Horacio, porque además está en su segundo mandato como jefe de gobierno de la ciudad, tiene una experiencia de otros 2 mandatos anteriores como jefe de gabinete de Macri en la ciudad. Yo creo que tiene experiencia, preparación, y yo creo que tiene una visión de país muy, por lo menos en línea con lo que yo creo que hay que hacer. Pero lo bueno de la oposición hoy es que hay muchos liderazgos, ¿no?, que no había en el 2015, si se quiere, ¿no? Hoy creo que en eso la oposición ha madurado, ha crecido y enfrenta el desafío del 2023 mucho mejor parada. ¿Qué piensa de la Cámpora? Usted fue el ministro político, ¿no? Ministro del Interior. Hoy ese lugar está ocupado por un dirigente de la Cámpora. Aunque no es una agrupación juvenil, tal vez muchos de sus dirigentes sí son de otra generación. Bueno, desconocer la Cámpora es un error, ¿no? Porque claramente hoy quizás sean de los espacios políticos más organizados, con mayor vocación de poder, con mayor despliegue territorial. Muy ayudados también por el Estado, ¿no? Digamos, por una idea de que la captación política también se hace a través de los puestos en el sector público. Yo no estoy de acuerdo con eso. También, como en todo, ¿no? Hay sectores más radicalizados dentro de la Cámpora, hay sectores con los que se puede dialogar también. Yo con el ministro del Interior actual, con Guado Pedro, puedo hablar perfectamente. ¿Con Máximo Kirchner? Yo creo que también se puede hablar. O sea, pensamos quizá absolutamente distinto en términos de lo que hay que hacer en el país. Pero de nuevo, los problemas de la Argentina son tan básicos,
son tan viejos, los venimos repitiendo desde hace tanto tiempo, que lo peor que podemos hacer es negarnos a tratar de tender puentes con otros sectores de la política para ver si entre muchos logramos superar algo que de a una facción política claramente en estos 50 años nadie pudo resolver. ¿Por qué Cristina Kirchner sigue teniendo tanto poder? Bueno, claramente hay un sector de la sociedad que se ve representada en Cristina. Por eso también es un error para mí la construcción política en base a la destrucción del adversario, porque hay mucha gente también que comulga o se siente representada. Pero más allá de... Entonces, con eso hay que entender que forma parte de nuestra Argentina y que tenemos que, de alguna manera, lograr que eso, o una parte de eso, tenga un impacto positivo en algún momento y en algún lugar en la resolución de los problemas concretos de la gente. Pero más allá, digamos, del caudal de votos, hoy parece no tener muchísima influencia en el presidente, que tal vez se radicaliza más para tener alguna cercanía con ella o no algún distanciamiento, ¿no? Bueno, obviamente el poder de Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno es evidente, ¿no? Y lamentablemente, por lo menos por lo que yo creo, el presidente ha perdido y pierde oportunidades para diferenciarse y para hacer algo distinto, ¿no? Porque las políticas del kirchnerismo también tienen muchísimo que ver con este deterioro en general de la Argentina. Lamentablemente, por lo que estamos viendo y lo que se ve, hay una radicalización del gobierno que va en contra, a mi juicio por lo menos, de encontrarle una solución a esos problemas concretos de los ciudadanos. Bueno, por supuesto que hemos escuchado, y a partir de la explosión del caso del vacunatorio VIP o de las vacunas VIP, hemos escuchado distintas formas de llamarle a eso para quizás no terminar de llamarlo por lo que es, ¿no? Es un hecho de corrupción. Se ha hablado de error, se ha hablado de los que se adelantan en la fila, el propio presidente lo dijo en conferencia de prensa en México. ¿Cómo define usted un hecho de esas características en este contexto, en esta Argentina, con tanta gente pobre, con tanta gente urgida de recibir una vacuna? Yo creo que lo peor de esto que vimos es que no nos sorprendió, ¿no? Creo que la verdad que si nos ponemos a pensar, podíamos esperar que esto pasara, ¿no? Y esto es muy triste, ¿no? Porque la verdad que la política que está tan alejada de la gente no toma en cuenta esta situación, porque acá yo no sé si hay una explicación jurídica para que un chico de 30 años, funcionario o un concejal o un senador o lo que fuera, tenga derecho a recibir una vacuna antes que otro. Si lo tuviera, tendría que ir igual al final de la fila, ¿no?